Excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a este último acto del año que organiza el Instituto de Historia y Cultura Naval. Y no por ser el último acto del año es menos importante. El Instituto de Historia y Cultura Naval se viste de gala, hizo su mejor engalanado para presentar la sesión de esta noche, que no es ni más ni menos que la presentación de un libro titulado La primera vuelta al mundo de un acorazado, la Numancia, escrito por el capitán de navío Marcelino González González. Además nos acompañará el almirante Leste y el editor Alejandro Klecker, editor de Naval News. Decía que hizo sus mejores galas porque el instituto se honra en recibir a dos antiguos componentes del órgano de Historia y Cultura Naval. Un anterior director de este órgano, como es el almirante Leste, y un anterior subdirector del Museo Naval, como es el capitán de navío Marcelino González González. Son hombres de la casa, al igual que Alejandro Klecker, que es un hombre al que todos consideramos amigo y hombre de la casa, puesto que colabora con entusiasmo y con mucha intensidad en todas las labores del órgano de Historia y Cultura Naval. Por tanto, creo que merecidamente nos debemos celebrar este acto, debemos alegrarnos con su presencia y también nos alegramos con la presencia de todos ustedes, puesto que nos debemos felicitar porque el aforo de este salón de actos está casi lleno, cosa que no suele ser muy habitual en las conferencias que se dan aquí en el salón de actos. Sin más, yo voy a empezar a presentar a los ponentes de esta noche, que van a ser el contraalmirante Leste, y posteriormente presentaré al capitán de navío González González. El contraalmirante Leste, que va a hacer una ponencia sobre una vuelta al mundo, no muy genérica, sino una vuelta al mundo nada más y nada menos que en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, como hace 50 años que ingresó en la Armada. Voy a hacer un resumen muy resumido de su currículum, porque si tuviera que leerles todo les agotaría con el extenso currículum y los méritos del almirante Leste. Voy a decir que en relación con el tema que nos ocupa esta noche, la presentación del libro, ha sido comandante de Juan Sebastián Elcano. Como contraalmirante ha sido ayudante de campo de Su Majestad el Conde de Barcelona. Fue director de gestión de personal y posteriormente agregado de defensa en la Embajada de España en Estados Unidos. Y como he dicho anteriormente, a su regreso a España ocupó la dirección del órgano de Historia y Cultura Naval. Ha sido condecorado numerosas veces, en numerosas ocasiones. Es secretario general actualmente de la Real Academia del Mar, miembro del Consejo de Administración de la empresa New Infrared Technologies y presidente de la Sociedad del RALE, Coordinadores Empresariales. Es un entusiasta de esta casa y sé, porque me consta personalmente, que nos presta apoyo siempre y cuando acudimos a él para pedírselo. Almirante, cuando quieras. Gracias. Mientras se prepara el almirante, les informo que estas presentaciones van a ser grabadas y después serán emitidas en podcast, que es una palabra que, como todos ustedes conocen, significa podcast. Buenas tardes. Ante todo, para mí es una gran satisfacción poder estar esta tarde en el Salón de Actos de este cuartel general de la Armada, en donde he estado destinado tantísimo tiempo y que tan gratos recuerdos me traen. Y hoy estamos ante la presentación de un hito en la historia de la Armada, la vuelta al mundo de la fragata Numancia, después de los combates llevados a cabo contra las fuerzas de Chile y Perú, con una carencia de apoyo logístico móvil que nos sorprende hoy día, cuando una de las unidades importantes en una fuerza naval es precisamente el apoyo logístico. Los que hicimos de nuestra profesión la mar sirviendo a España y la Armada, no puede por menos que impresionarnos esta hazaña. Sabemos que en la mar hay buenos momentos de ocio y descanso,
malos momentos y momentos en los que debemos de trabajar todos como un equipo. Otros son puramente militares, como son las leyes penales de imposición de condecoraciones y las recompensas. Pero no les voy a hablar del libro, eso se lo deja al autor, el capitán de navío Marcelino González Fernández, mi cabo de rancho de la Escuela Naval, que reunión de los brigadieres José Luis Álvarez Llopis y Gabriel Sarro y Paraguirre tuvo la ardua tarea de información militar y marinera. Con él conservo una profunda amistad. La lectura del libro me ha hecho revivir los lugares por donde navegué siendo comandante del Elcano del año 1998. En septiembre del 97 tomaba el mando del Elcano. Era la primera vez que un padre y un hijo mandaban el buque, pero con 31 años de diferencia y con diferente empleo militar. Para mí tenía un significado muy especial, por una parte por lo que les he dicho, por otra parte porque prácticamente repetía el crucero de instrucción que realicé en el año 68. En este crucero tocaríamos Santa Cruz de Tenerife, La Palma, Río de Janeiro, Buenos Aires, Punta Arenas, Valparaíso, El Callao, La Guaira, Santo Domingo, La Habana, Pensacola, Norfolk, Lisboa, para llegar a la Escuela Naval el día 2 de agosto, rendir el viaje en Cádiz el día 5, entrando en la carraca el día 12. En total algo más de 7 meses navegando. Navegaría por el estrecho de Magallanes y los canales patagónicos, tan ligados a la historia de la Armada, desde que por ellos navegaran Elcano y Magallanes, y 100 años antes que nosotros, la Numancia. Y es en esto en parte de lo que quiero hablarles, pero también contarles algunas de las incidencias que pueden suceder en tan largas travesías. Porque, como les contaba al principio, estar en la mar no es tan sencillo como parece, y les contaré por qué. Después de salir a vela de la isla de La Palma, esta no es la de La Palma, esta es Cartagena de Indias, pero no encontré la fotografía de La Palma. Agrupamos siguiendo la derrota velera hacia Río de Janeiro. Crucé el Ecuador el día 31 en 27 grados 2 minutos oeste. 2 días antes el jefe de los servicios médicos me informó de un caso de apendicitis. Después de consultar con el segundo comandante y a la vista de que el puerto más cercano estaba algo más de 3 días, de la premura con la que recomendaba el cirujano intervenir, opté por intervenir la intervención quirúrgica. Rumbos, aparejo, motor, velocidades, todo fue un conjunto de acciones para que nos diese la mejor estabilidad de plataforma y que permitiese llevar a cabo la operación. La intervención fue un éxito y a los 3 días estaba dado de alta, posteriormente rebajado hasta la llegada a puerto. A 3 días de la llegada a Río de Janeiro y a la altura de Cabo Frío, el jefe de máquina me informa de que se ha averiado la frigorífica. Tratamos de repararla, pero al no poder dar con la avería, establecimos un plan de emergencia. Abrir una vez al día, en las horas de menos calor, de madrugada, el mínimo tiempo posible y con 2 equipos, uno que saque la comida a la cena y lo que vea que tiene mal aspecto para tirarlo, y el otro para preparar lo que se va a sacar al día siguiente. A la salida de Río de Janeiro, en maniobra general, hubo que dejar en calzones de la cruz, cargar y dar bandas al aparejo de cuchillo. Se desataron 1000 demonios. Eran las 4 de la tarde del día 19 de febrero y se hizo de noche en menos del tiempo que he dado a hablar con ustedes. Cuando llegamos fuera de la vía de Guanabara, ya no han abierto, dimos el aparejo del gacho abajo y tras 5 días de navegación se produce la avería en la frigorífica por segunda vez. Esta vez conseguimos ver por qué se ha producido. La avería sería a un polo en la conexión entre la frigorífica y la máquina de producción de barras de hierro, que hacía que el gas se escapase y se malograse el sistema. Repetición de la jugada antes de entrar en Río de Janeiro. Pero como vulgarmente se dice, las desgracias no vienen solas. A la altura de Cabo Polonio cogimos un poco de mal tiempo, maniobra general, Antagallar, y en plena maniobra se cae un marinero de la botadora de la Cangreja. Puedo asegurarles que cuando le vi caer, mi pensamiento fue: este hombre se ha partido la espalda. Se ha partido la columna. Cayó de espalda sobre el cubisete de la metáfora del gobierno auxiliar de popa. Se dobló como un junco. Salió rebotado hacia cubierta y alguien, a quien no pude ver ni nunca conseguí enterarme de quién fue, se tiró sobre él y lo agarró. Se le movilizó una camilla para reconocerlo hasta que lo evacuaron a la enfermería.
milagrosamente no se rompió nada. Posteriormente, al quejarse de fuertes dolores en la espalda, lo evacuamos al Hospital Naval de Valparaíso, en donde le reconocieron y recomendaron su evacuación a España. 2 meses más tarde lo recuperamos de nuevo a Europa. El día 7 de marzo salimos de Buenos Aires y navegamos a Palo Seco hasta librar la bahía de San Borondón, momento en el que damos el aparejo del Hacho Alto y arrumbamos hacia el sur para alejarnos de la costa, librar Mar de Plata y gobernar en Levanta del estrecho de Magallanes. A los 3 días de navegación se empiezan a notar los primeros síntomas de un pampero: mosquitos sin cubierta, baja la busca del barómetro y se organiza. Comenzamos antañando y finalizamos corriendo con triángulos de carga. El anemómetro llevaba al car punta de 65 nudos. Al pasar el pampero nos dio un viento fresquito noroeste, vuelo a abajo del Juanete y navegar largo. El día 14 estábamos a la altura del Cabo de las Vírgenes, en la embarcadura del estrecho de Magallanes, y como vamos adelantados de rumbo, de tiempo que diga, entonces decido arrumbar por el mar argentino hacia la bahía de San Sebastián, tratando de profundizar todo lo que pudiese siguiendo a la costa de Tierra del Fuego. No han transcurrido ni 24 horas cuando el jefe de sanidad me informa de un marinero que presenta posibles síntomas de una peritonitis. ¿Ese soy yo? No. Posiblemente. Que lo está preparando por si fuese necesario. Hay que apagarlo. Hay que apagarlo. Apagamos los móviles. Unas horas más tarde, ya invocando el estrecho de Magallanes, valoro la posibilidad de evacuarlo con el helicóptero al Hospital Militar de Punta Arenas. Ante la premura de la intervención, pues el marinero llevaba 6 días con fuertes dolores hasta que yo ya no aguanto más. Y la fuerte inflamación palpable al tacto, decidí autorizar la operación y me dirigía a toda máquina a poner en Bahía Posesión. Por aquí. Ya entrando en el estrecho, me informó el cirujano que había finalizado la operación, que el enfermo estaba bien y recuperándose de la anestesia, y que estaba a punto de haberse producido una perforación. El día 18 levanto el fondeo y me dirijo al frontal asignado en la bahía de Laredo, que está por aquí, donde con el grado de defensa preparamos los trámites para evacuar el hospital militar. Es en esta escala cuando la Guerra de Defensa me pone en conocimiento de la difícil situación en las relaciones con los chilenos como consecuencia de las actuaciones del juez Garzón contra el general Pinochet. El 19 abandono el fondeadero para entrar en Punta Arenas. De repente, una súbita racha de viento de noroeste y 60 nudos de intensidad. Se produce una avería en el motor que hay que pararlo de emergencia. El 22 salgo a vela de Punta Arenas con 2 oficiales de la Marina chilena que actúan como pilotos. Su especialidad es la navegación. Navegando en demanda de la primera angostura, en donde entramos esa medianoche. Este paso tiene una extensión de 8 millas, es un paso recto con un ancho medio de 2 millas náuticas en su tramo angosto. En el área del estrecho de Magallanes, mayormente afectada por corrientes ensifígicas. La corriente puede alcanzar una intensidad de 8 nudos y una amplitud de marea de 8 metros. Con la guardia se balancea la cruz y las cangrejas para ir arrumbando hasta la segunda angostura. Este paso tiene una extensión de 12 millas náuticas, siendo su parte más angosta la de 4 millas. Al igual que la primera angostura, la corriente se orienta en la dirección de la angostura, aumentando o disminuyendo la velocidad del buque sin afectar mayormente al rumbo. Su máxima intensidad alcanza 6 nudos insufribles. El viento carga con tanta intensidad y a fil de rueda que no queda más remedio que cargar todo el aparejo y seguir a motor. Seguimos a matar a motor y pasamos por el paso tortuoso. La extensión total de este paso es de 6,3 millas náuticas, siendo su mayor ancho útil de 0,9 millas náuticas. En este paso, la costa norte presenta dos bajos fondos debidamente señalizados por huellas que se encuentran a 200 yardas de la derrota. La dificultad está representada
corrientes cruzadas que suben y bajan por el canal de San Jerónimo, que es aquí, se afecta transversalmente al buque. Estas corrientes se pueden encontrar también al ingreso y salida del paso inglés. Las naves de gran calado y porte pueden esperar que se produzca la escoda de marea en el canal de San Jerónimo para navegar por el paso tortuoso con mayor tranquilidad y seguridad. La experiencia de los prácticos permite en la actualidad navegar este paso con naves de gran tamaño, de hasta 21,3 metros de calado en cualquier momento. El portaaviones norteamericano George Bush pasó relativamente poco tiempo por el estrecho de Magallanes. El día 23 se alcanza el punto más austral del crucero, 53-55 sur, 71-26 oeste, y al llegar a la altura de la isla de Emiliano Figueroa, entonces caemos a estribor para entrar en los canales patagónicos y fondeamos al sur de la isla de Cunningham para pasar al día siguiente por el paso del Rey. El paso del Rey está por aquí. El día 25 fondeamos en Portedén para pasar a la costura inglesa, que está por aquí. Por la noche fondeamos en Bahía Fortuna, por aquí para salir el día 26 por el Golfo de Penas. El día 27 entramos en los canales Puluches de la isla del archipiélago de Choros, que es esta zona aquí. La meteorología en general es de cielo cubierto tanto de día como de noche. Los temporales del Pacífico sudoriental se dejan sentir con viento arrachado del noroeste y del suroeste, sin oleaje significativo. La marea en la zona occidental no suele superar los 2 metros y la intensidad de corriente no afecta mucho a los buques con media potencia de máquinas. El único paraje en el que hay que tener cuidado es en el paso tortuoso, en el que las corrientes alcanzan una intensidad de 3,5 nudos y en ocasiones, en el paso inglés, con viento del noroeste al sudeste, las corrientes se dejan sentir con más intensidad. El mayor riesgo que presenta la navegación nocturna son los chubascos de agua o de nieve, especialmente desde el paso tortuoso hasta la salida del estrecho y el paso inglés. Con la revista de la cartografía, sabiendo las corrientes, el conocimiento de la meteorología y que en la navegación llevamos embarcado a 2 oficiales de la Marina chilena, es cuando debemos valorar lo que significó el cruce de la Numancia por el estrecho de Magallanes y las operaciones que se llevaron a cabo en los canales chilotes, en la parte de aquí, contra la fuerza combinada de chilenos y peruanos. Pero imagino que a estas alturas estarán preguntando cómo vimos el estrecho y los canales por los que navegamos. Con estas fotografías espero mostrarles algo de lo que vivimos. Este es el paso tortuoso en el que aquí hay una de las boyas que marca uno de los bajos. Esto es en medio del paso tortuoso con un pedazo de hielo que se había desgajado de la zona de tierra. Aprovechamos para mandar un bote para coger un poco de hielo para tomar unas agüitas. Esta foto es saliendo del paso tortuoso. Este es el paso de Grey. Realmente se pasa muy cerca de tierra y cuando estás en el puente y estás mirando como el Bauprés se va metiendo prácticamente en tierra hasta que de repente aparece un agujerito por estribo que el piloto manda, el chileno, que toda la caña estribo y entonces da la sensación de que te vas a clavar. Sin embargo, el barco pasa con cierta seguridad. Aquí estamos navegando hacia el Golfo de Penas, casualmente era un buen día. Generalmente la salida del Golfo de Penas suele ser con bastante mal tiempo del suroeste. Y una vez que hemos salido de los canales patagónicos, vamos hacia los canales Peluches, en el archipiélago de Choros. Aquí estamos entrando en los canales Peluches. Esto que se ve al fondo es el cerro de Paine, en la cordillera de los Andes. Seguimos penetrando por los canales Peluches. Aquí ya hemos salido de los canales Peluches, se quedan por la popa y nos dirigimos hacia los canales Chilotes. Ya estamos navegando por los canales Chilotes, es un espacio esta zona bastante amplio. Y aquí
aquí estamos empujando ya el canal de Chacao. Es un canal que tiene mucha corriente y que cuando el barco sale hacia el Pacífico sale con un abatimiento de 35 y 40 grados. En la noche del 20 fondeamos en Corrales, Valdivia. El interés en fondear aquí era porque había unas numerosas edificaciones militares entre castillos, baterías y fuertes que se fueron edificados entre 1645 y 1767. Era una zona digna de verse. Entramos en Valparaíso el 3 de abril. Y antes de entrar en puerto y que se sirve con el agrado de defensa para tratar de localizar al almirante Raúl Montero, a quien conocí siendo el alumno de la Escuela de Guerra Naval el año 54-55 y ha sido invitado en casa de mis padres. Tuvieron una profunda amistad. Tuve que dar 1000 explicaciones. El almirante era el comandante general de la Armada cuando el golpe de Estado contra el general Pinochet. Conseguí invitarlo a la recepción a bordo con ciertas dificultades. No nos dejaron ni un solo momento a solas. Siempre estuvimos acompañados por el almirante Cuyuya, ese era Raúl Montero, ese era el almirante Cuyuya, comandante general de la Armada, que había hecho el curso de guerra naval en la Escuela de Guerra Naval nuestra, creo que fue la de 80. En la recepción que ofreció la Marina Serena en el circo militar, al cabo de unos minutos me encontré solo. Le pregunté al segundo comandante, que estaba en ese momento con el grado de defensa, de dónde se encontraban los almirantes y los capitanes del navío chileno. Me señalaron con discreción un salón. En ese momento toqué retirada general, me dirigí al almirante, le di las gracias por las atenciones y le dije que era el momento de retirarnos. Y nos fuimos. Nos hicimos a la mar el día 8 navegando de Manda al Callao. El día 29 fondeamos a levante desde la isla de San Lorenzo. En esta isla es donde la escuadra del Pacífico enterró a sus muertos después del combate. Una vez atracados en el Callao, asistimos al cementerio Requítero Maestro para rendir homenaje a los 43 muertos de la escuadra del Pacífico cuando el mausoleo donde estaban enterrados. El mausoleo estaba en muy mal estado de conservación, por lo que le encargamos a la Guerra de Defensa que se encargase del adiestramiento del mausoleo para el homenaje a los muertos. Salimos del Callao y proseguimos navegando hacia el canal de Panamá. Lo pasamos el 4 de mayo. Tras tocar Cartagena de Indias, La Guaira y Santo Domingo, seguimos viaje a La Habana, pasando próximos a Santiago de Cuba, donde se rinde homenaje a los caídos en el combate con la escuadra norteamericana, los caídos de la escuadra de Cervera. Entramos en La Habana el día 2 de junio y recibimos a Fidel Castro, que se mostró muy locuaz. Estuvimos mucho tiempo charlando en la cámara, le gustaba el vino de Rioja y los cubos canarios, y fue una ocasión para que el embajador, que llevaba casi un año en La Habana sin que lo hubiesen recibido, que tuviese la oportunidad de hablar con el camarada comandante, como dicen, para concertar una entrevista. El día 5 salimos de La Habana. Salimos a vela desde el muelle y rumando a Pensacola. En la mañana del día 6, hombre al agua. Casualmente, en el momento que se está produciendo una entrevista con Radio Nacional de España. Vamos con todo el aparejo, maniobramos, cargamos el aparejo y transcurridos 20 minutos tenemos al hombre a bordo. Pero a la salida de Pensacola, este marinero se quedó en tierra. Ya en Norfolk, recuperado el marinero que había perdido el barco, iniciamos el regreso a España navegando por las altitudes más altas que permitían los hielos, entrando en Madrid el 12 de agosto y finalizando el crucero de instrucción el día 12 en la Caracas. Con esto he pretendido darles unas pinceladas de cómo puede ser la vida naval durante 7 meses de navegación, alejado de las costas nacionales, en las que pueden surgir determinados problemas, pero que las comunicaciones nos permiten estar en contacto con nuestro mando. De cómo hemos visto el cruce del estrecho de Magallanes y los canales patagónicos. Y ahora piensen ustedes en hace 110 años, cuando la escuadra del Pacífico, con una orden de operaciones concreta, sin medios de comunicación, cumplió las órdenes del gobierno. Y podemos entender las razones que llevaron a Méndez Núñez a no cumplir las órdenes de Madrid y proceder al bombardeo del Callao. Su posterior regreso dando la vuelta al mundo es un hito histórico, ya que fue el primer buque blindado que lo hizo,
abriendo las puertas para los posteriores desarrollos tecnológicos navales de franceses y británicos. Muchas gracias por su atención. Vamos a hacer un breve receso de 2 minutos para el intercambio de los ponentes. No, está bien. Nada de ir, dar unas pilas sobre todo contar la realidad. Mientras termina de prepararse el capitán de navío González, me gustaría decir de él que ingresó en la Armada hace 52 años. Yo tuve el privilegio de conocerle en Palma de Mallorca en el año 74. Por favor, no me confundan con el autor, cuando lean el libro, con el autor del prólogo, el contraalmirante Belluz, que también le conoció en Palma de Mallorca un par de años más tarde. El capitán de navío, entonces le compré uno de sus cuadros porque voy a decir que es pintor y acerté. La verdad es que lo tengo todavía en el salón de mi casa, es duradero, resistente y además todo el mundo que va le gusta mucho. Es una plumilla. El capitán de navío González es escritor, conferenciante, articulista, filatélico, pintor, académico de número de la Real Academia de la Mar, vicepresidente de la Real Liga Naval Española y miembro de diversas asociaciones culturales. En total, contando ha escrito 8 libros. Tiene un gran cariño a la Armada, como se pueden imaginar, después de 52 años. Es un magnífico colaborador del órgano de Historia y Cultura Naval. Ha escrito numerosos artículos en la Revista General de Marina y en otras revistas de la Armada. Y es tan buen colaborador que siempre que se le pide algo, no duda en acudir a colaborar con todo lo que se le pida. Comandante, cuando quieras. Señoras y señores, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias, José Antonio, por tu presentación. Muchas gracias también, Teodoro, por tus palabras de introducción hablando de tu viaje con el Cano, por unas aguas por las que muchos años antes, había viajado la protagonista de mi libro, la fragata blindada Numancia. Mi agradecimiento al cuartel general de la Armada porque de nuevo me ofrece la posibilidad de estar aquí presentando uno de mis libros, y al Instituto de Historia y Cultura Naval que tú diriges, José Antonio, que por la preparación de este evento, por la eficiencia con que siempre lo hace. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por dedicarme su tiempo y acompañarme en esta botadura del libro Primera Vuelta al Mundo de un acorazado, la Numancia. La verdad es que da gusto ver la sala llena. Siempre que tengo que enfrentarme con esto, sobre todo preparar un libro, presentar un libro, algo, me entra eso, que lo hablaba hace unos días con un amigo que está por aquí, que es actor, que me entra el miedo que les entra a los actores en la noche del estreno, que es miedo escénico, que no es miedo a salir a la escena, sino que es el miedo que al salir a la escena y que se levante el telón, que no haya nadie en el patio de butacas. Afortunadamente no es el caso y por eso les repito mi agradecimiento. Como tengo por costumbre, empezaré dedicando unos minutos a decir cómo y por qué he escrito el libro. Y el libro tiene una razón de ser y ha sido el que tienen ustedes en la pantalla. Este fue el detonante, porque uno cuando escribe un libro lo escribe por algo. Este libro
lo pequeño como ven, lo escribí, lo publicó La Espada y la Pluma en el año 2005, como pasó el tiempo. Entonces, cuando yo le entregué el manuscrito a la editorial, me pidió que por favor le recortara texto, porque había que meterlo en precio, había que procurar que facilitar la distribución en kioscos, en fin, problemas de marketing. Y entonces, pues me vi obligado a recortarlo, a pegarle una buena poda y a dejarlo en menos de la mitad. Aquella mutilación no me dejó buen recuerdo, porque tuve que quitarle muchas cosas de muchos sitios y sobre todo de La Vuelta al Mundo, y así lo expresé en la contraportada de este libro. Por favor, me intente leer eso, esto lo doy para darle movilidad a la cosa. Pero al final, aquí en las últimas líneas de esto, decía yo que es una obra en la que tuve que hacer una gran labor de síntesis para resumir en tan poco espacio la extensa y movida vida del barco, y que prevé tener una segunda parte en la que tratará con más profundidad la intervención del barco en la guerra del Pacífico y su navegación alrededor del mundo. Por eso escribí el libro. Escribí un libro de ese tamaño porque con esta segunda parte, porque me lo pidió la editorial, me parece que 2 años después, y se lo di. Pero entonces empezó a caer sobre nosotros esa losa de la crisis, con toda su familia de primas de riesgo y demás, y el proyecto se fue al garete. Yo seguí con mis trabajos y seguí mejorando el libro y demás, y el año pasado, al final de la primavera, les tiré los tejos a algunas editoriales a ver qué les parecía el libro. Tuve la callada, más bien la callada por respuesta, hasta que, estando el verano pasado de 2012 en la playa, recibí un email de alguien que me decía que iba a abrir una editorial y me pidió uno de mis trabajos. La verdad es que no dejé menos que de sorprenderme que alguien tuviera el valor de meterse a hacer eso con la que nos estaba cayendo, y meterse en un berenjenal de esos tenía narices. Vi quién era el remitente, era Alejandro Klecker, y la verdad, Alejandro y yo nos conocemos desde hace tiempo. Tiene un enorme sentido del humor, pero como empresario serio, sé que él no suele jugar con las cosas de comer. Entonces, cambiando esa muletilla, cuando se dice valor, se le supone, aquí le apliqué valor reconocido, porque hay que echarle valor, y sobre la marcha le contesté pues con una andanada, porque uno siempre tiene cartuchos preparados a estas alturas, y uno de ellos era el de este libro, y él, a vuelta de correo, se quedó con él. Y por eso nació este libro, que la verdad que es bonito, ¿eh? Nada más que yo lo diga, lo comprendo, pero no tengo abuela, es amor de padre y me ha costado hacerlo. Así que me he encantado de tenerlo aquí. Este es el momento de darle las gracias a mi editor. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. También doy las gracias a Beatriz Klecker, que es la ejecutiva, la que lidia con la imprenta, la que lidia con las maquetas, los borradores, los ferros, y nos pone a los escritores a marcar el paso, que es un primor. Gracias, Bea. Y muchas gracias por el bonito prólogo que de este libro me hizo el director de la Escuela de Guerra Naval, el almirante José María Pelluz. Muchas gracias, Chema. Cuando uno escribe un libro, la verdad es que verlo impreso es una enorme satisfacción. Eso los que han escrito, y por aquí hay gente que ha escrito libros, sabe lo que digo. Si además se vende, pues para que les voy a contar. Y ya no les quiero decir si alguien lo lee, eso debe ser maravilloso. Yo voy a tratar de convencerles de que hagan lo siguiente, que lo compren o que lo lean. Mire que digo no digo hoy porque hay varias combinaciones. O sea, lo pueden comprar y poner en una estantería del salón, que da bonito, es digno y tal. Lo pueden comprar y leer, eso es lo recomendable. También lo pueden leer pidiéndolo prestado, y como digo siempre, con un gran riesgo para el que se lo presta. Bien, y ya es el momento de hablar del viaje de circunnavegación, que es de lo que trata el libro. El libro habla del viaje que hizo la Numancia desde que salió de Cádiz en febrero de 1865 hasta que, después de dar la vuelta al mundo, la primera barco acorazado obligado que la dio, regresó a Cádiz el 20 de septiembre de 2 años después, 1867. Yo comienzo hablando de las razones de la existencia del barco y por qué esta aventura, en una primera parte. Después, otros capítulos hablan de cómo hizo el viaje.
Y después hay unos apéndices en los que completo información que he apartado de los capítulos primeros para hacer más fácil su lectura, pero que aumentan la información del libro. De modo que, después de un índice, el prólogo del almirante Pelluz y una introducción de un servidor de ustedes en el que les cuento lo que les estoy diciendo ahora, pues viene un capítulo primero que es una situación general en el que cuento la caótica situación de España en la primera mitad del siglo XIX, con todas las guerras y todas estas cosas, las pérdidas de las colonias, la Marina que pasa por una época terrible, con un despunte hacia el comienzo de la segunda mitad del siglo. Y al mismo tiempo se está produciendo revolución industrial, está apareciendo el vapor, que les va ganando la guerra vamos, en competencia con la vela. Está apareciendo también con ruedas de paletas y hélice, primero ruedas de paletas y después hélice. Está apareciendo el hierro en los cascos, que va suplantando a la madera, y además hay barcos que encima de ese hierro llevan fuertes corazas, como es la Numancia. Además, la artillería sufre grandes cambios, aparecen nuevas armas, se produce ese repunte y hacia poco después de mediados de siglo la Marina construye varios barcos y entre ellos uno es la fragata blindada Numancia, que es de lo que habla el capítulo segundo, en el que doy una vida casi telegráfica del barco, porque todo lo de la vuelta lo doy en los capítulos siguientes. Pero cuento su vida desde el primer momento en que fue concebida hasta que desapareció de este mundo allá por el 1916. El tercer capítulo se lo dedico a los dos mandos que ostentaron el mando del barco en esta aventura de la vuelta al mundo. El primero fue Méndez Núñez, llevando de segundo a Antequera, y después, como veremos, Antequera se hizo cargo relevando a Méndez Núñez en el Pacífico, pero más tarde les explicaré por qué. Y más adelante, el capítulo 4 son los aires de crisis. Unos aires de crisis que llevaron una escuadra al Pacífico, bueno, fue unas cuestiones científicas, allí se organizó la crisis, fue subiendo de tono y al final, necesitó ser reforzada, mandaron a otros barcos y al final se decidió mandar a la fragata blindada Numancia al Pacífico antes de ser terminada y antes de ser entregada a la Armada. Aquí lo que pongo es el Cabo Fradera, que es un cabo compra, era un cabo compra de la Resolución que murió en un tumulto en el Callao, en Perú, el Callao donde estuvo el Cano muchos años después. Entonces la Numancia, que ya estaba preparada, bueno, que dijeron que se preparase en cuanto fuese entregada para irse al Pacífico, empezó su aventura, casi recién entregada. Salió en febrero de Cádiz, atravesó el Atlántico, nadie daba un céntimo porque fuera capaz de atravesarlo, porque había habido malas experiencias con otros barcos blindados. Había apuestas incluso de que no iba a ser capaz de atravesar el Atlántico y llegar a América. Y no solamente hizo eso, entró en el Río de la Plata y anduvo por donde anduvo después el Cano que nos explicó el almirante del Este. Atravesó todo el estrecho de Magallanes, tardó 10 días, salió al Pacífico, estuvo en Valparaíso, Chile, y después llegó al Callao, donde se integró con la escuadra española que en aquel momento estaba mandada por el almirante Pareja. Entonces entró en el capítulo 6 porque la Numancia se integra con la escuadra, la crisis va en aumento, las circunstancias es ahora prolijo explicarlas, hay que leerse el libro, lo siento, pero se produce la guerra. Empieza la guerra sobre todo con Chile, y en esta guerra pues empiezan los primeros combates. Hay un combate que pongo abajo, que aquí no está representado, Papudo. En el combate de Papudo no intervino la fragata, pero se vio afectada. Fue un combate en el que una goleta española, Covadonga, fue apresada por una corbeta chilena, Esmeralda, y al enterarse de esto, el almirante español que mandó la escuadra Pareja se creyó que también le habían apresado otra goleta, la vencedora, y al ver que lo mal que iba la crisis, al ver lo mal que iba todo, en un momento de presión se pegó un tiro. Entonces le relevó en el puesto, ¿cómo se llama? Méndez Núñez. Méndez Núñez, que había ascendido a brigadier a la vista del éxito del primer viaje de la Numancia, que era capitán de navío, ascendió a brigadier, era el más antiguo y le relevó.
y entonces en la fragata quedó al mando el que había sido su segundo, que había sido capitán de fragata, Antequera, que había ascendido por las mismas circunstancias a capitán de navío. Las órdenes que recibió Méndez Núñez fueron que intentara ya en guerra con los dos países, sobre todo con Chile y con Perú, acabar con su escuadra y si no, bombardear sus puertos. Él intentó lo primero y fue cuando se produjo lo que aparece aquí en segundo término, los combates de Aptao. Hubo dos acciones en Aptao. Aptao es un canal cerca de una isla en la zona de Chiloé, una zona muy sucia del sur de Chile, con islas, muchos bajos, mal cartografiada en aquella época, y allí se metieron los barcos chilenos y peruanos metidos en el fondo de un canal. En principio hubo una batalla, ahí intervinieron solamente dos fragatas, que son las que aparecen en este cuadro que está en el Museo Naval, que son la Villa de Madrid y la Blanca. Hubo un intercambio de disparos sin más consecuencias, entonces Méndez Núñez lo intentó por segunda vez, y esta vez mandó a la Blanca, otra vez, que era la de menos calado, y mandó también a la Numancia. Ahí todo el mundo se asombró, y la prensa se hizo eco de aquello, porque meter a la Numancia en esos intrincados canales tan difíciles de Aptao era impresionante, porque podía quedar varada y demás. Fue allí la Numancia, pero los barcos chilenos y peruanos se habían metido muy al fondo, en un canal de Muito, con poco calado, fuera del alcance artillero, de modo que llegaron allí y ni pegaron un tiro. A la vuelta apresaron unos cuantos barcos y se reunieron otra vez en Valparaíso. Entonces Méndez Núñez optó por la segunda línea de acción, que fue bombardear los puertos. El primero, Valparaíso, que es lo que cuento en el capítulo 8. Estaba indefenso, pero lo bombardeó. No intervino la Numancia, intervinieron 4 barcos. La Numancia solamente ocupó una posición retrasada y disparó unas salvas para decir que se iniciaba el combate. Y a continuación se fue al Callao, para hacer lo mismo en el Callao, el Perú. En el Callao, a este le dedico 2 capítulos, porque el Callao estaba fuertemente defendido. Tenía unas baterías muy fuertes, algunas con cañones, el último grito, de 300 y 500 libras de ánima rayada, aunque randeaban carga. Y bueno, pues en este capítulo cuento todas las negociaciones, todos los reconocimientos, la situación del Callao, y en el capítulo siguiente cuento el combate. Este es el verdadero combate, el fuerte combate de toda esta guerra de 1866. Tuvo lugar el 2 de mayo. Fue un fuerte combate contra las baterías. Aquí está representado, estos son los cuadros del Museo Naval. Aquí está representado el combate. Esta es la Numancia, aquí se ven los piques de la artillería de tierra, que había muchos cañones de todo tipo, y lo que hay abajo es otro cuadro que está en el Museo Naval y que representa un momento que una bala con astillas de madera pasa entre el brazo derecho y el costado de Méndez Núñez, que estaba en el puente del barco contemplando el combate. Le produjo un montón de heridas y fue desalojado al hospital de sangre. Bien, luego se recuperó, el combate hubo 43 muertos y terminado el combate, Méndez Núñez dio por terminadas las acciones y, siguiendo órdenes que había recibido de España, se dirigió con parte de su escuadra al Atlántico, doblando el Cabo de Hornos. Pero había 3 barcos, además de 3 transportes, 3 barcos de la escuadra, que no quiso que se metieran en Hornos porque se echaba encima el invierno austral y los mandó por el Pacífico, regresar a España por el otro lado del mundo. Uno fue la Numancia, el otro fue la Pequeña Vencedora y el otro fue una fragata, la Berenguera, que había quedado muy tocada en el combate de Callao. Hacen la travesía a Filipinas, una travesía en 2 largas etapas, porque van hasta Tahití, que está en el centro, en medio del Pacífico, y donde allí pasa pues un mes o algo así, y luego continúa hasta Filipinas. Y aquí pues tienen buenos tiempos, malos tiempos, navegan a vela, navegan muchas veces a vela para ahorrar carbón, porque el problema era la logística, tienen enfermedades, hacen fiestas a bordo, recepciones en tierra, enfermos de escorbuto y todas estas cosas que pasan en navegaciones largas o que pasaban. Después, y el último capítulo es cuando sale de Filipinas y regresa a Cádiz, y aquí es una travesía muy larga, porque son varias etapas. Una etapa en la que sale de Filipinas, pasa por Batavia y va hasta el Cabo de Buena Esperanza, atravesando todo el Índico. Del Cabo de Buena Esperanza
tiene que volver a Sudamérica porque le llama Méndez Núñez y se va a Río de Janeiro, con lo que ya atraviesa por segunda vez el Atlántico, donde decían que iba a ser incapaz de atravesarlo la primera vez. Cuando llega allí, pasa cierto tiempo, Méndez Núñez no la necesita, tiene muchos enfermos a bordo, hay mucha gente ya archicumplida del servicio militar y lo manda a regresar a Cádiz, con lo que regresa a Cádiz haciendo el cruce del Atlántico por tercera vez. Y ahí termina el viaje. Este libro, aquí termina su aventura, pero yo completo esta información, como dije al principio, con una serie de apéndices con información complementaria. Las características de la Numancia tabuladas en el primer apéndice. La lista de la dotación al empezar el viaje en el segundo. La escuadra del Pacífico, cuando llegó el barco allí, en el apéndice 3. Las baterías del Callao, una descripción de las baterías, cantidad de cañones, diferentes baterías, su posición, en el apéndice 4. En el apéndice 5, los barcos en el Callao, que eran diferentes que los que había al principio, porque aquí se acababa de integrar la Almansa y faltaba la Covadonga, que la habían apresado y ahora estaba en manos, era barco enemigo, barco batido, digamos. En el apéndice 6, el resultado del combate del Callao, con los disparos efectuados, los impactos recibidos, todos los muertos, los heridos y todas estas cosas. Este es un plano de la fragata que está en el Museo Naval. Recibió 51 impactos. Uno de ellos en el costado le hizo un agujero en la coraza, que era 13 centímetros de hierro. El apéndice 7 es un apéndice muy completo en el que hablo de las recompensas, los recuerdos, los homenajes, porque el barco con esta hazaña fue muy seguido por la prensa, por todo el mundo se quedó extrañado y fue un renacer del espíritu de la mar en España, estaba todo el mundo orgullosísimo, hubo muchas medallas del Callao, medalla de la Vuelta al Mundo, muchos modelos. Este es el agujero que le hicieron en el combate del Callao. Esta es una cámara que está en el Museo de Pontevedra, una reconstitución, el busto de Méndez Núñez en la Plaza del Callao en Ferrol, sellos, himnos, música, teatro, obras, novelas, placas de todos los tipos, estatuas. Está representado en el Museo de Madrid, en los periféricos, en el Museo de Pontevedra, en otros museos, en plazas y calles, en muchos sitios. Tanto la fragata como sus dos comandantes, sobre todo el Méndez Núñez. El apéndice 8 son los jefes y oficiales que estuvieron en el Callao, incluidos todos los de los transportes y demás. Y el apéndice 9 es otra vez otro apéndice largo, porque aquí doy copia de informes de testigos de primera mano, como fueron partes de campaña de Méndez Núñez, parte de campaña de Antequera, informes de almirantes extranjeros que estaban allí, cartas de gente que iba a bordo y le contaba a su familia lo que pasaba, gente que mandó a la prensa cosas que estaba viendo, etcétera, etcétera. Una cronología es el apéndice 10, que es un resumen de lo que he dicho de los capítulos del viaje. Es una sencilla cronología por fechas en la que voy poniendo el viaje de Cádiz a Río de Janeiro, el Río de la Plata, Magallanes, Valparaíso, Callao, Tahití, Manila, Batavia, Cabo de Buena Esperanza, Santa Elena, vuelta a Río de Janeiro, Bahía, Cabo Verde y regreso a Cádiz. Hay un apéndice 11 del glosario. Yo intento siempre usar un lenguaje sencillo y directo que llegue a todo el mundo y en lo posible huyo de los tecnicismos, pero efectivamente, indudablemente son inevitables, porque a la parte derecha del barco nunca le llamo derecha, le llamo estribor, que es remedio, y a que no le guste que le eche azúcar. Y como eso hay muchas palabras que las pongo, y cuando se repiten les recomiendo que vayan al glosario, mal será que no la encuentren, con la acepción con la que yo la empleo en el texto en el que está contemplada. Y por último, una bibliografía. La bibliografía para mí es importante. He usado muchos libros. Hay libros de gente que están por aquí y que no quiero nombrar porque seguramente me he olvidado de alguno y luego me pasan la cuenta, pero libros antiguos también muchos. Y como cosa curiosa, por ejemplo, pues la he leído ya por segunda vez, porque la leí la primera vez cuando hice el primero, La Vuelta al Mundo de la Numancia por Benito Pérez de Galdós. No es historia, es una novela histórica, pero llama la atención el rigor con el que don Benito sigue la parte histórica del barco y sus movimientos alrededor del mundo. También hay otro libro muy conocido de mucha gente con la que he hablado, que son impresiones del viaje de circunnavegación de la fragata
blindada, de la fragata blindada Numancia, escrito por Eduardo Iriondo. Eduardo Iriondo era el teniente de navío, jefe de ingenieros, digamos, jefe de máquinas del barco. Él escribió un libro, es un libro de pequeño formato pero gordo, lo debió de vender como churros porque ve en toda la biblioteca, y además varios, y es muy ameno. Desde el principio a fin, por capítulos, pues contando el background histórico del sitio por donde están, hablando de la situación política, de lo que opina de los políticos, su opinión siempre en la guerra del Pacífico, contando aventuras en las navegaciones, contando las recepciones en tierra, las aventuras con la reina Pomare IV de Oteití, etcétera, etcétera. Es un señor, un teniente de navío que tiene una capacidad descriptiva grande. Él describe los paisajes y además con mucha gracia. Les voy a poner, porque yo de estos documentos, algunos párrafos los cojo y los he intercalado con letra cursiva para que parezca que no es mío, y si no, pues alguien me dice que es plagio, y los pongo en los capítulos correspondientes donde corresponda para darle mayor variedad a la lectura. Y les voy a leer una parte que cuenta él, un trocito de sus paseos por Tahití. Dice que a cada paso crecía nuestro asombro ante las maravillas que desplegaba la naturaleza. Aquí un pequeño río, cubierto por la espesa bóveda que forman las copas confundidas de seculares árboles. Y entregadas a juegos infantiles, tan pronto en lucha con las cristalinas ondas, como humillando el césped de las orillas, mujeres de voluptuosas formas, sin otro velo para ocultarlos que la mata gentil de sus cabellos tendida sobre sus hombros. Vale. Bien, también hay cartas de José Pardo de Figueroa a su familia, muchas cartas, y además las mandaba a veces por duplicado, si se perdía una mandaba otra, y cuenta anécdotas a bordo, en tierra y cosas que pasaban, y también va describiendo combates y cosas de esas. Es muy interesante. Hay otro libro, y este les va a gustar a los que hay por aquí del mundo de la filatelia, porque se llama Algunos escritos del teniente de navío José Emilio Pardo de Figueroa, el de las cartas de antes, por el doctor Tebusen. El doctor Tebusen era Mariano Pardo de Figueroa, hermano del teniente de navío que iba en el barco. Y si digo lo de la filatelia, les voy a decir a los que no saben de lo que hablo, que este don Mariano Pardo era un señor del siglo XIX que escribió sobre muchas cosas, sobre gastronomía, sociología, cosas de historia, cosas de Cervantes, escribió mucho de filatelia, de correos y demás. Él, piensa en el sello español, se había creado hacía poco, en 1850. Y hizo tanto por la filatelia y por el correo, que fue el primer cartero honorario. Este señor firmaba Doctor Tebusen, Tebusen, luego al revés es Embuste, pero gracioso. Además, sí, decía que vivía en el castillo de Tirmen, sí, pues Tirmen, mentira. Bien, uso también muchas revistas, no pongo aquí los títulos porque si no me saldría otro libro así de gordo, pero uso revistas, y sobre revistas de ahora, revistas de todo, porque salió la Numancia muchas, pero sobre todo revistas y periódicos de la época, porque los movimientos del barco tuvieron un gran eco mediático, enorme, por lo que estaba haciendo, porque nadie se lo creía, y entonces todo el mundo estaba viendo a ver lo que hacía en el Callao, porque eso eran lecciones, porque era el primer barco blindado que hacía todas estas cosas. Y esto tuvo mucho eco, y cojo trozos de esto también y los voy intercalando. A veces lo que decían era totalmente falso, a veces era erróneo, a veces era la mitad. Ya saben, en la prensa la prisa, la rapidez, pues priva sobre el rigor, aunque luego se desmienta. Pasa ahora, pues calculen antes que no había internet ni nada, a lo mejor tardaba en desmentirlo un mes, pero así era la cosa. Y esto es el libro. Así puso fin la Numancia a este viaje, y de esto habla el libro, de este viaje que solo son de su vida pues 2 años, 7 meses y 16 días, en los que ya directamente en kilómetros anduvo unos 78.500, o sea, casi 2 veces el arco del Meridiano. Hizo largas navegaciones por el Atlántico, 3 veces lo cruzó, el Pacífico y el Índico. Navegó por aguas tranquilas, a veces cogió fuertes temporales, sufrió epidemias, escorbuto, viruela, todo tipo de bichos de esa fauna que se creía en los barcos, que nunca uno no sabe cómo aparecen y luego no sabe cómo matarlos. Consumió un montón de toneladas de carbón, pero muchas veces tuvo que navegar a vela porque no había carbón suficiente y había que ahorrar. Y en el Callao, por ejemplo, disparó más de 1000 proyectiles,
y recibió, como dije antes, 51 impactos y uno le perforó la coraza y casi le produce una vía de agua, le produjo una pequeña vía de agua. Cortó 4 veces el Ecuador, 2 veces el trópico de Cáncer, 8 veces el trópico de Capricornio y una vez el meridiano de 180 del de referencia, que era el de Sutherland. O sea, aquello fue todo un récord para un barco de este tipo, que navegaba, hacía esta aventura por primera vez, que salía casi recién entregado, porque lo acababan de entregar. Nadie sabía a ciencia cierta, aunque se habían tomado todas las medidas para que saliera bien, nadie sabía cómo iba a responder. Y la verdad que respondió muy bien. Y ahora les voy a decir algo que se sale de contexto, pero que surgió hace poco, porque precisamente me lo dijo Beatriz Klecker. Eso quiere decir que por lo menos alguien ya se ha leído el libro, que tal día como hoy, 18 de diciembre de 1912, hace 101 años, el barco fue dado de baja y salió a la venta como chatarra para el desguace. Mucha gente clamó para que lo hicieran museo, entonces paró la orden del desguace y de la venta. Pues se hicieron trámites para hacerlo escuela de huérfanos, colegio de huérfanos, pero aquello, como pasó con tantas cosas, no fue adelante. En 1915 se dijo que se vendiera, se vendió para la chatarra, y cuando en 1916 era llevado a remolque a Bilbao cargado con 1.300 toneladas de sal, el 17 de diciembre de 1916, hizo ayer 97 años, un temporal hizo que rompiera el remolque y el barco se fue contra las piedras en la costa de Portugal y allí se hundió. Como dijo un gracioso, el barco y su cargamento, que la sal, prefirieron quedarse en su elemento, que era la mar. Se salvaron los 37 hombres que iban a bordo, o sea que se perdió el barco y punto. De modo que aquí terminó su historia. Solamente me queda decirles que dentro de la Armada, la Numancia fue uno de los barcos más conocido, más querido y más homenajeado de la historia, uno de los que más. Y señoras y señores, pues en este momento yo con este libro pretendo unirme humildemente a esos homenajes al barco. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, comandante. Tiene la palabra don Alejandro Klecker de Lizalde, el presidente de Ediciones Navalny. Excelentísimos almirantes y generales, ilustrísimos capitanes de navío, coroneles, señores y señoras, yo creo que en primer lugar feliz Navidad a todos y un venturoso 2014, especialmente a los 35 buques y sus dotaciones de la Armada que en estos momentos se encuentran sirviendo a España fuera de su patria. Al almirante director, al contraalmirante del Este, gracias por acompañar en esta tarde a nuestro respetado y muy querido autor Marcelino González y, por supuesto, al almirante José María Pelluz por la atención de prologar nuestro cuarto libro de la editorial. A la vista de ambas intervenciones queda uno de nuevo admirado por la profesionalidad de los hombres que en el siglo pasado navegaron y combatieron en la Numancia. Lejos del episodio nacional de Pérez Galdós dedicado a este tema, hoy a lo que hemos asistido es a un trabajo serio y concienzudo de investigación que arroja nuevos datos sobre hechos que marcaron durante muchos años las relaciones de España con Chile y Perú. Agradezco especialmente al agregado naval de Chile que se encuentra hoy aquí con nosotros y que estoy seguro que en el debate podremos compartir inquietudes y, por qué no, otros puntos de vista. El almirante del Este ha tenido, como hemos visto, una crucial aportación en la formación de nuestros oficiales de marina, que en su navegación en el Cano deben mostrar lo mejor de sí mismos y comprobar, en vida tan dura como es la mar, la solidez de los conocimientos alcanzados, la importancia de enseñar nuestro pabellón por muchas naciones y estrechar unos lazos de compañerismo que, al igual que aconteció en la dotación de la Numancia, muestran lo mejor de la Armada. Armada siempre con austeridad, carencia a veces de medios, pero donde sobra coraje e ilusión. Por 2 veces en la historia los españoles circunnavegamos por primera ocasión el globo en épocas, medios novedosos y distintos hasta los entonces conocidos. Constancia, perseverancia, espíritu de sacrificio, abnegación, valor, conceptos arraigados en nuestras fuerzas armadas
y que no solo no hemos importado, sino que hemos transmitido a lo largo de la historia en todos los rincones del planeta, en donde podemos encontrar siempre una tumba seca o mojada de nuestros antepasados. Aprovecho para invitarles a que cuando puedan visiten la sala dedicada a la Numancia y la exposición del 5º centenario del descubrimiento del Pacífico, alojada en la Casa de América, al estar aquí en paralelo la dedicada al Insigne Blas de Lezo. Si importantes son los nombres individuales que con liderazgo cumplieron las misiones, más destacados son los que en el anonimato forman sus dotaciones ayer, hoy y mañana. Y gracias, Marcelino, por recoger a muchos de ellos en tu libro. En la Armada no se olvida a nadie, por pequeño que sea su papel o desempeño, y a las pruebas me remito. Hoy nos acompañan descendientes que siguen sirviendo en la Armada, de aquellas dotaciones, Antequeras, Riaños, etc. Así que me congratulo enormemente de que puedan compartir con nosotros 110 años después esta aventura. Es voluntad de la editorial que pusimos en marcha, Editor y Autores, y que también patronea, como se ve, mi hermana Beatriz, dejar para el mañana testimonio de acontecimientos que deben de ser motivo de orgullo como españoles. Como oficial reservista del Cuerpo General, prometí ante el entonces director de la Escuela Naval Militar, hoy almirante Marcial Gamboa, que la Armada tendría nuevas voces en la sociedad civil, cuando no vistamos el uniforme, que defenderían y acrecentarían su patrimonio. Finalmente, lo único que le pido es a la Virgen del Carmen que acompañe a Navalmil y a sus autores en esta singladura llena de retos, y a los libreros que se animen a vender los títulos que publiquemos. En breve esperemos 2 nuevos acontecimientos, y con la venia del almirante yo creo que abrimos turno de preguntas, que solamente pedimos que sean concretas y breves para evitar monopolizar el coloquio en pocas veces. Muchas gracias. Hoy nos ha dado una timidez inusitada en esta sala. Aquí hay una vez. Primero no sé cómo Buenas tardes y muchas gracias por tan interesante conferencia que nos han ofrecido los ponentes. Yo quería preguntarle al autor del libro, don Marcelino González, ¿cuáles son las razones que conducen al conflicto que da lugar a la Guerra del Pacífico? Bueno, en principio, aunque España intentaba establecer buenas relaciones con las antiguas colonias, que eran los nuevos países de Sudamérica, había reticencias, había muchas reticencias. Es muy complicado porque España había intervenido en México y había intervenido en Santo Domingo, y se creían que aquello pues eran viejas ansias expansionistas y colonialistas e imperialistas españolas. Había salido una España, pero España quería mantener buenas relaciones con ellos. Había mandado allí una escuadra para enseñar el pabellón, para proteger los intereses españoles, y al mismo tiempo con un equipo científico que hizo su labor, pero cuando estaba en aquella labor se enteró de un hecho que había ocurrido en una granja peruana en Talambo, en la que unos eran inmigrantes guipuzcoanos, habían sido muy maltratados por los terratenientes peruanos, y entonces él decidió ir allí. Resulta que ellos habían tenido propuestas, y un capataz de terrateniente había cogido preso al portavoz de los emigrantes, y habían muerto personas. Y fue allí, pidió reclamaciones, y ahí empezó eso. Entonces, al no hacer caso, pues el almirante, que entonces era Pinzón, decidió apoderarse de las Islas Chincha, que estaban, pertenecían a Perú, eran unos pedruscos que estaban a unos 20 kilómetros, que no tenían ni agua ni nada, pero estaban cubiertos de excremento de ave, el famoso guano, que es un fertilizante estupendo. Aquello no les gustó nada, a España tampoco le hizo mucha gracia, pero ahí empezó a subir la crisis. La prensa chilena, la prensa peruana, pues se metían con la bandera, en la prensa ridiculizaban a la corona. En fin,
fue subiendo de tono aquello y al final pues se desató la guerra. Es muy complicado. Hubo momentos en que necesitaba carbón y Chile decía que el carbón no se lo podía vender, pero en cambio se lo vendía a barcos peruanos y otros barcos. Pedían ayudas y no se las daban. Y se produjo una crisis que fue subiendo, insultos, malos entendidos, a veces cosas que hoy nos parecerían de poca importancia, y llegó un momento en que Chile declaró la guerra. Y después en Chile pues, hizo una labor de zapa en Perú, y Perú también se unió a la guerra, y después otros países como Bolivia y demás, pero sobre todo Chile y Perú. Ahí estalló la guerra. Fue algo que fue subiendo, y al final pues Pinzón fue relevado por Pareja, se mandaron más barcos y al final fue la Numancia, pues como el último barco, como hemos visto antes. La guerra fue así, nada más. Fue una cosa que fue subiendo, no se llevó bien. Había dos cosas que España, en los acuerdos, que ya tenía acuerdos firmados con diferentes países de amistad, de comercio, de demás, había dos cláusulas que, bueno, una era protocolaria, pero que no gustaba a mucha gente porque decía que España renunciaba a cualquier derecho que tuviera sobre tal o cual territorio. Perú decía que España no tenía que renunciar a nada que no le pertenecía porque Perú había alcanzado la independencia por la fuerza de las armas, así que no dijera que tenía España. Vale. La otra era mucho más materialista, porque esa cláusula establecía una cantidad, una deuda de guerra, deuda colonial, que el país en cuestión tenía que pagar como consecuencia de lo que los españoles habían perdido durante los conflictos de su guerra de independencia. Y a eso algunos países, sobre todo Perú, se negaban redondo. En fin, todas esas cosas son las que contribuyeron a que la crisis aumentara y estallara en la guerra. Gracias. Soy Alberto Estriviño. Ante todo, mi enhorabuena tan brillante exposición de todas las personas que hoy nos han contado un poco lo que ocurrió hace 110 años. En la presentación del Almirante del Este hemos visto una fotografía al monumento de los 43 fallecidos en el ataque al puerto del Callao. Yo tuve la fortuna de hacer la quinta vuelta al mundo a las órdenes del contraalmirante Díaz del Río. En esa quinta vuelta al mundo, que fue el año 78-79, perdimos dos miembros de dotación, un marinero de reemplazo al entrar en Yakarta por la enfermedad y al único paradero que teníamos navegando el Mar Rojo, lo desembarcamos en Jeddah. Me gustaría saber si aparte de estos 43 marineros que se perdieron en el Callao y no se estarán encargados ahí, luego la Numancia en 2 años y 7 meses perdió más gente de su dotación. Gracias. Sí, perdió algunos, perdió pocos. Comparado con lo que podía haber perdido, porque tuvo muchos enfermos, pero sí, el primero que murió fue bajando por el Atlántico y fue porque se le infectó un paladizo. Pues parece tonto, pero así se murió. Murió también uno que se cayó al agua en el Índico. Le echaron un salvavidas, se llegó a agarrar, pero se murió. Y murieron algunos casos de viruela. Tuvo la mala suerte de que cuando salió de Manila, un poco antes había embarcado un marinero afectado de viruela. El médico de la base apareció en el barco con un gran enfado y dice: ¿pero quién se le ocurre embarcar a este hombre? Que lo desembarque inmediatamente. Y lo desembarcaron, pero por desgracia había dejado el germen de la viruela a bordo. Y al poco tiempo de navegar por el Índico murió otro. Y tuvo algún muerto más. No los tengo contabilizados. En el último viaje desde Brasil a España murieron 3, salió en toda la prensa, pero eso decía que eran 3 de los que habían embarcado enfermos y que no pertenecían a la dotación del barco. Realmente tuvo muy pocos muertos a lo que podía haber ocurrido. En la primera grande travesía, hay que tener en cuenta que durante la Guerra del Pacífico no podía embarcar víveres frescos y luego se fue hasta Otaití. Tardó un montón. Entonces, por falta de víveres frescos, apareció la enfermedad del escorbuto y llegó a Papeete, que es la capital de Tahití, entonces, con 110 enfermos a bordo, pero se recuperaron todos. O sea que hubo algunos muertos, pero muy pocos a lo que podía haber ocurrido. Y en el combate de Callao,
que hubo 43 muertos en total. El único muerto que hubo en la Numancia fue un cerdo que tuvo la desgracia de coincidir en el tiempo y el lugar con una bala del 68 que venía a toda velocidad. Y se lo cenaron aquella noche. Espera un momento. Esto, almirante, con respecto a la pregunta que tú... Con respecto a lo que tú preguntabas de los 43 miembros de la Escuadra del Pacífico, cuando el combate se retiró, cuando el combate finalizó, Méndez Núñez se retiró a la isla de San Lorenzo, que está a poniente del Callao. Y ahí se refugió para reparar las averías y enterrar a los muertos, que los enterraron inicialmente en la isla de San Lorenzo. Posteriormente, la Sociedad de Beneficencia Española en Lima se entera de que los peruanos están yendo de turismo, de excursión a la isla de San Lorenzo, y que han empezado a encontrar unas tumbas que con el paso del tiempo se habían ido erosionando y salían unos cadáveres allí, ¿no? Entonces la Sociedad de Beneficencia fue allí, los reconoció que eran españoles por determinados elementos que hoy día se guardan algunos en el Museo Naval, pues resto de una pala de un guardia marina, botones, restos de la punta de un machete. Y entonces lo que hicieron fue una suscripción entre todos los españoles que estaban en Lima, y levantaron un mausoleo en el cementerio Presbítero Maestro, que fue el primer cementerio que se hizo en Lima, que lo mandó edificar el último virrey español allí. Hicieron un mausoleo y ahí están enterrados los 43. Son 2 guardiamarinas y 41 en total, que entre lo que digamos hoy suboficiales y marineros. Realmente de la conservación del mausoleo, pues no hay nadie que realmente se ocupe, ni tampoco podemos hacer responsables a la Sociedad de Beneficencia de que se ocupe de la limpieza, ¿no? Realmente la limpieza del mausoleo que se ocupó el agregado de defensa en el Perú antes de que nosotros hiciésemos el homenaje a estos hombres, realmente fueron, si no recuerdo mal, del orden de 1.500 pesetas en el año 98. Pero bueno, quiero decir que la situación del mausoleo allí pues es igual que la situación de los cementerios españoles a lo largo del mundo, en Filipinas, Norte de África, están enterrados ahí. Me gustaría darle una alegría al almirante Celeste y decirle, para decir que hay una persona que de manera altruista se ocupa de cuidar ese mausoleo, y hace unos meses he tenido el honor de contactar con él. Ha venido, me ha enseñado una cantidad enorme de fotografías de lo que ha hecho con el mausoleo y de la puesta a punto del mausoleo, y es más, tenía dos copias de la llave del mausoleo, y me entregó una de ellas para ponerla en esa vitrina que ha mencionado de los restos que se hallaron de los españoles que fueron enterrados allí. O sea que nos debemos congratular todos de que alguien se ocupa de manera altruista de cuidar y de poner un poco al día y de mantener ese mausoleo. Sí. Un par de preguntas para el autor. Quería saber dónde había sido botada la Numancia y qué potencia de motor de vapor tenía. Gracias. Pues la Numancia fue construida en Tolón, en Santiago de la Mediterránea. Se construyó allí porque, igual que su hermana la Victoria, se construyó en el Támesis, en los astilleros del Támesis, en Londres. Estos 2 barcos se construyeron en el extranjero porque los astilleros españoles de entonces no podían hacer barcos de su envergadura, desde media 96 metros de eslora, 7.400 toneladas de desplazamiento, no los podían hacer en España, y por eso se construyeron allí. Este se construyó en Tolón, y la potencia era 1.000 caballos indicados.
La potencia del Cano en el año 98 era un motor de 1200 caballos que a duras penas dábamos con buena mar 10 nudos. Buenas noches. Quería hacer una pregunta al autor y era su valoración sobre el resultado práctico de la guerra del Pacífico. Porque tengo entendido que cuando España ocupa las Islas Chincha, el guano se sigue exportando a Londres fundamentalmente, y nosotros, o sea, España sigue permitiendo la exportación de guano. El tratado Vivanco-Pareja no se llega a cumplir por la Revolución Peruana, y la deuda que nosotros reclamamos nunca se llegó a devolver. Y es más, yo creo que hasta a finales de la década de los 70 o de los 80 no se llegó a hacer un tratado en esos años, no sé exactamente cuál, con Perú, con Chile, con Bolivia y con Ecuador. Entonces, durante todos esos años, todo aquel esfuerzo naval español, ¿en qué se tradujo? Pues más bien en poco. O sea, sí, se tomaron las Chinchas y después se firmó, cuando llegó Pareja era más diplomático que Pinzón, y al principio tuvo un éxito porque Pareja firmó con Vivanco un tratado, y con este tratado se devolvieron las Chinchas. Pareja permitió que se siguiera sacando el guano de allí, aunque apresó barcos peruanos, por ejemplo el Iquique, me parece que se llamaba. Después, otra cosa que me preguntaba, pues la deuda no se pagaba, y los acuerdos tardaron años y años, con este y con los demás países, muchos años después se firmaron. En la guerra aquella, pues fue la guerra, ¿quién ganó? Pues mire, como en las elecciones, ¿no? Cuando terminó la elección los dos partidos ganan. No me explico cómo. Y allí también todos ganaron y en realidad todos perdieron. Fue una guerra que hay que mirarla con los prismas de entonces, pero a lo mejor un tanto pues sin sentido, si se quiere. Pero fue así, es historia, y la verdad es que yo no hago juicios de valor. Yo cuento las cosas de la forma más objetiva posible. Y lo que pretendo es que el que lea el libro llegue a alguna conclusión. A lo mejor llegan a la conclusión que estoy contando yo u otras, pero eso es lo que pretendo. Fue una guerra que dieron por terminada con el último bombardeo. Dice, bueno, intentar coger la escuadra. Si no se coge, bombardear puertos. Bombardean Valparaíso, que está indefenso. Bombardean Callao, que está fuertemente defendido. Termina el bombardeo y se van al Atlántico. Y ahí queda eso. Y así fue. Me parece que es oportuno recordar, como comentario de la magnífica conferencia que nos ha dado el escritor y capitán de navío, autor del libro, que leeré detenidamente hoy si tengo tiempo, porque veo que está muy documentado todo, haciendo alusión a la época española. Es oportuno recordar que así como la gran mayoría del pueblo chileno estuvo desde el primer momento con la independencia, en cambio, en los territorios situados al sur, concretamente en Valdivia y en Chiloé, se prolongó el dominio español porque los habitantes de este terreno, concretamente los chilotas, a los cuales dirigía el coronel Quintanilla, se habían opuesto a la independencia y habían rechazado el ataque de la expedición de O'Higgins. O'Higgins me merece todos los respetos. Tengo la condecoración del gran oficial de la Orden de O'Higgins. Pero en esta zona del sur no deseaban entonces la unión a Chile. Valdivia se había tomado el año 1820 y tenía una magnífica fortificación, pero siguió siendo Chiloé. Y si después de rechazar el ataque, sobrevenido la capitulación de las fuerzas españolas en Ayacucho y perdió España el territorio del antiguo virreinato del Perú, cuando sigue resistiendo Chiloé. Y es en enero de 1826
cuando desembarca allí la expedición última y definitiva de O'Higgins, y después de haber triunfado en la operación de desembarco, ya los habitantes de la isla, comprendiendo que lo podían seguir defendiéndose, capitulan. Hay un libro en que se habla de esto con gran extensión, que es el libro de Torrente, editado en 1829, tomo tercero, Defensa de la isla de Chiloé. Así es. Muchas gracias. Si me permites, sí, efectivamente tiene usted toda la razón. Aunque los combates terminaron mucho antes y la independencia se reconoció antes, tengo aquí anotado que fue en 1826 cuando Perú rindió la fortaleza del Real Felipe en el Callao, que estaba mandada por el brigadier José Ramón Rodín, y Chile lograba la capitulación del coronel Quintanilla en el archipiélago de Chiloé. Es curioso que yo contaba antes, cuando los barcos fueron a Aptao, pues se metieron por allí, por Chiloé, y se metieron por allí buscando a la escuadra, y hablaban con la gente de Chiloé, y les decían, oye, están escondidos allá, y les ayudaban con víveres, o sea que ellos no estaban en guerra con España, y les dijeron dónde estaban escondidos y demás, y les ayudaban. O sea que ellos vivían su vida aparte, efectivamente. Otra pregunta por allí. Buenas noches, soy el agregado naval de Chile, con Ángel Viedo, y quiero agradecer al Almirante del Este por la extraordinaria descripción de los canales australes chilenos, que he navegado varias veces, así que me logró emocionar con sus descripciones y la fotografía también muy bonita. Con Ángel González, no soy experto en historia, pero la historia en Chile es bastante similar a lo que se ha visto acá. Las razones de por qué Chile declaró la guerra a España, que es curioso, también en la historia de Chile se considera que es un poco absurdo, porque existía una exacerbación del sentimiento americanista en algunos políticos o algunas personas de influencia, y eso fue básicamente lo que nos llevó a enfrentarnos a una guerra que no llegó a nada, que lamentablemente se produjo el bombardeo de Valparaíso, que Valparaíso estaba absolutamente desprotegido. España, o el almirante Pareja o Méndez Núñez, tuvo la delicadeza de informar que iba a ser bombardeado, o sea, los civiles pudieron refugiarse o rodearse. Y finalmente, una anécdota, Valparaíso posteriormente al bombardeo se fortificó completamente, y los fuertes todavía existen, ya con poco de ruina, pero jamás fueron utilizados porque nunca más fue bombardeado Valparaíso. Muchas gracias. ¿Me permites? Sí, efectivamente, muchas gracias, tienes toda la razón. Chile estaba totalmente indefenso. Tiene usted toda la razón, digo, porque no estaba esto conectado. Estaba totalmente indefenso. Méndez Núñez era reticente a atacar Chile porque le parecía mentira, pero eran las órdenes que tenía. Los barcos que estaban allí, extranjeros, americanos e ingleses, le dijeron que si atacaba a Chile, ellos iban a atacarle, porque, claro, allí había intereses de todo el mundo. Hay que tener en cuenta que Valparaíso era el puerto austral, el más al sur de los cabos, los que venían por Hornos o por Magallanes, pues era el primer puerto, y ahí había muchas mercancías para todo el mundo. Ellos le dijeron, ¿qué va a hacer usted si le atacamos? Le dice, bueno, pues atacarles a ustedes y luego bombardear Valparaíso. Y fue cuando dijo esa famosa frase tan traída y llevada de que España más quiere honra sin barcos que barcos sin honra. Y Chile no se... y avisó además, oiga, que vamos a atacar, marquen con banderas los edificios, iglesias, hospitales y demás, porque él atacó y bombardeó la estación de ferrocarril, edificios fiscales, los almacenes del puerto y todas esas cosas. Pero Chile no se creyó que lo fuera a atacar. Se creyó que no se iba a atrever a atacarlo, a atacar a un puerto indefenso, porque estaba indefenso, y además no se preparó, no quiso prepararse. Y en cierto modo
al parecer tenía muchas esperanzas en que las demás potencias pues pusieran el grito en el cielo y le dijeran a España que no hiciera nada. Y esperaban que las fuerzas que estaban allí pues le impidieran a Méndez Núñez atacar. Chile llegó a proponerle a Méndez Núñez un duelo en el Pacífico, que era, en vez de hacer esto, ¿por qué no sale nuestra escuadra y su escuadra sin la Numancia, hacen ahí fuera un ataque y el que gane ya está? Claro, eso él lo presentó al almirante americano y al inglés. No sé cuál de ellos se partió de risa y el otro se agarró un enfado de cuidado y le dijo: mire usted, nosotros nos vamos a retirar, procure no causar mucho daño en la población civil y buena suerte. Y así se produjo el bombardeo. Coante, muchas gracias. Indudablemente fue navegar por los canales, por Magallanes y los canales patagónicos, chilotes, peyuches, fue una gran satisfacción, porque era la segunda vez que lo hacía. La primera vez era de guardiamarina al año 60 y 67. En aquella época también fuimos con prácticos, con pilotos oficiales chilenos, y a los guardiamarinas nos pusieron a hacer navegación de precisión. Le puedo asegurar que fue un trabajo bastante arduo. Y cuando yo estaba de comandante dije, pues los caballeros van a hacer también ahora el trabajo de navegación de precisión. Y el capitán de fragata chileno, que no consigo recordar cómo se llama ahora, me decía comandante, que si estamos navegando y estamos con el radar y vemos el radar y pues entramos y vemos las luces y tal. Y dije, sí, y eso lo va a hacer usted y lo voy a hacer yo. Pero los guardiamarinas van a hacer navegación de precisión para que se acostumbren a navegar por aquí. Precioso. Pasamos frío, bastante frío. Y de vez en cuando entraban unas rascas bastante fuertes. Pero, sin embargo, cuando salimos por segunda vez por el Golfo de Penas, salimos con el Golfo de Penas muy calmado. La primera vez agarramos un julepe descomunal. Fue una experiencia única. A mí, cuando me preguntan comparativamente con otros sitios, yo digo que toda esa parte austral de Chile es como viajar, es como navegar por los fiordos noruegos. Es un espectáculo que hay que estar allí para verlo, que es increíble. Gracias. Enhorabuena al escritor, editor y presentador. En relación con lo que ha apuntado el almirante de que hay una persona que ha cuidado este mausoleo, pues efectivamente es una persona que es madrileño, que tenía una tienda de electricidad por allí, por la Plaza del Perú. Ahora hace años que no lo veo, pero ha dedicado toda su vida a Castro Méndez Núñez. Él es el fundador y mantenedor del Círculo Méndez Núñez y tiene escrito dos grandes tomos de todo lo del Pacífico, porque le ha dedicado toda su vida. Ya digo que hace una temporada que no lo veo. Y después decir sobre esta guerra, pues en la historia de España está considerada como la guerra más estúpida y más inútil que ha librado España, y que fue una guerra romántica que no hubo ni vencedores ni vencidos y no condujo a nada. Y después también señalar, que todo el mundo conoce, que Méndez Núñez recibió orden de retirarse cuando llegó un mensaje, el día 1 de mayo, y Méndez Núñez dijo: convengamos en que usted no ha llegado hasta mañana. Muchas gracias. Así es. Efectivamente, cuando le llegó el mensaje, las órdenes eran de final de marzo o principio de abril, sí, de final de marzo. El 31 de marzo había sido el bombardeo de Valparaíso, las órdenes eran anteriores. Y él le dijo: usted no ha llegado, llegará pasado mañana. Porque lo que no quería en aquel momento era retirarse, y que dijeran que la escuadra española solamente era capaz de bombardear puertos indefensos como Valparaíso. Y él quiso enfrentarse en Perú con una
fortaleza que era Perú, porque tenía unas baterías muy poderosas, y por eso lo hizo. Las órdenes eran anteriores, las circunstancias habían cambiado, las comunicaciones en aquellos tiempos iban con retraso, y él, con su pundonor, después del mal gusto de bombardear, el disgusto que él tenía de bombardear un puerto de defensa, dice: no, yo aquí me quedo y bombardeo a este que está bien defendido. Y salió bien, porque si no perdió algún barco de los de madera, que eran todos de madera menos la Numancia, fue porque le salvó la Virgen del Carmen, el Ángel de la Guarda y el buen adiestramiento de los barcos, porque si vino a ser en otro momento y con mal adiestramiento se hubieran ido al fondo más de uno. En cuanto a lo que dices que esto mantiene el mausoleo, es José Ramón, que fue premio Virgen del Carmen, me parece que con el cuerpo documental de la Guerra del Pacífico. Gracias. Hacemos una última pregunta. Luego me permito hacer la segunda pregunta porque el tema me interesa sobremanera. La aventura de la vuelta al mundo en la Numancia tiene un montón de protagonistas, pero tiene dos grandes jefes que son Casco Méndez Núñez y Juan Bautista Antequera. Me acompaña el descendiente más cercano que queda en estos momentos del almirante Antequera, su nieto, Luciano Antequera, y yo me gustaría preguntarle al autor del libro que nos hiciera, me gustaría pedirle que nos hiciera una breve semblanza de lo que fue luego la vida de Juan Bautista Antequera, y no quiero anticipar nada porque él nos lo dirá. Muchas gracias, don Marcelino. Antequera siguió su vida, fue ascendiendo, en pocas palabras, fue ministro de Marina, también mandó la escuadra que estuvo preparada para cuando se produjo el contubernio de las Carolinas, y siguió con su vida hasta que se murió. Fue ministro de Marina, me parece que una vez o dos, no recuerdo. Tuvo una vida activa muy prolífica y murió pues, con 64 años. Vamos a cerrar la pregunta con el comandante Blanco y luego otra vez Marian cierras tú. Sapó y tengo el 60 de gorra, o sea que es sapó de verdad. Una pregunta, yo leí, y no me acuerdo del nombre, un almirante peruano que no es gran, anterior, pero cuando empieza a escalarse la crisis, también has explicado, es llamado al Parlamento de Lima, está la campaña de los periodistas más belicistas contra España, y hay una serie de diputados partidarios de la guerra total y otros que son menos belicistas. Entonces este almirante es llamado a la Cámara de Representantes y le dan más o menos la orden en público de que salga a la mar y termine con la escuadra española. Y él dice: yo saldré a la mar si los diputados que votan eso y los periodistas escriben eso, vienen conmigo a bordo. Yo quiero saber si es verdad o es... Bueno, se cuentan muchas aventuras de esto. Eso sí me lo han contado. No lo contrasto en mi libro, no lo tengo contrastado y no lo sé. Vamos, no lo sé seguro. Lo que sí sé es que había mucha gente a favor y en contra. Y al principio, pues el ministro, PC, estaba a favor del acuerdo Parejo-Vivanco, pero lo tildaron de traidor. Mucha gente en el país, se produjo la revolución, Canseco y demás, y al final le costó el puesto. Al principio había mucha gente que no quería la guerra y estaba de acuerdo con el acuerdo Parejo-Vivanco. Si lo hubieran aceptado, se hubieran evitado muchos problemas, pero allí sí vivían unas revoluciones, estaba todo el mundo muy caliente y se produjeron revoluciones y terminaron una guerra civil al mismo tiempo y al final fue un desastre. Cerramos con esta pregunta. Muy brevemente sobre don Juan Bautista Antequera, que nació en Canarias y murió en Alhama de Murcia, y se casó muy tarde, a los 59 años, los 60 años, en Cartagena, pero más que nada fue el fundador de la Revista General de Marina, y después quizá de los 4 o 5 ministros buenos que ha tenido España, uno es Juan Bautista Antequera, que instituyó el famoso Pentágono, que era su Estado Mayor, en donde formaron parte pues Villamil, Concas, etc. Se le dio el título del Conde de Santa Pola.
Muy bien, sí, con eso que dices, siendo ministro, él, aprovechando unos créditos, fue el que hizo algo. Era la época de la discusión de la Genecol, de cruceros o acorazados. Él defendía los acorazados y, aprovechando los restos de un presupuesto, y antes de que se lo llevaran a otros, hizo un acorazado, el Pelayo. Fue el primer acorazado de verdad. La Numancia era un acorazado, pero todos le llamaban barco blindado, porque era de lo primero, pero esto ya era un acorazado de verdad. Por desgracia,